Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. Bueno, ya era hora de un nuevo vídeo, ¿no? Del canal. Supongo que me habréis echado de menos los seguidores. Bueno, pues hoy vamos a ver un vídeo sobre reparación. En este caso vamos a reparar una vitrocerámica de inducción. Es una vitrocerámica que me han traído, pero no me han sabido explicar muy bien qué es lo que le pasa. Pero yo en principio he hecho unas primeras pruebas allí en mi taller y lo que me he dado cuenta es que nada más que la conecto a la corriente, pues el ventilador se pone a funcionar, ¿vale? Le doy al touch control, el touch control responde perfectamente. Cuando enciendo los fuegos de la derecha, que son dos, uno mediano y otro pequeño, el ventilador se mantiene igual, pero cuando enciendo ya el de la izquierda, he visto que se acelera y empieza a ir más rápido, ¿no? Entonces eso me hace pensar que lo que es el sistema de control de velocidad del ventilador, el PWM, que controla su velocidad, y el ventilador pues no tiene ningún problema, están bien, ¿no? Porque si estuviera en cortocircuito, por ejemplo, el TRIA que controla el ventilador, que le da salida, se mantendría siempre a una velocidad y no variaría. Entonces parece que los voltajes, estos ventiladores normalmente, aunque tengan un tacómetro para controlar las revoluciones, más que nada es para que el módulo detecte cuando el ventilador no funciona. Pero normalmente estos ventiladores suelen trabajar a 3 voltajes. Un voltaje bajo son de 24 voltios, entonces tendrá un voltaje bajo, un medio y un alto, ¿no? Son 3 velocidades normalmente las que suelen trabajar. ¿Esto qué me hace pensar? Pues bueno, pues me hace pensar que sería algo relacionado con las lecturas de temperatura, pero no las lecturas de temperatura que tienen los sensores de los propios inductores. Llevan un sensor de temperatura para detectar la temperatura del recipiente. Si está excesivamente caliente o lo que sea, pues regulan la temperatura. Pero eso no, puesto que el ventilador arranca sin ni siquiera encender el aparato. Entonces me hace pensar de que puede ser un problema de los sensores de temperatura, las NTC o las PTC, no sé exactamente qué lo llevará, si es NTC o PTC, en el propio módulo electrónico para controlar las temperaturas que se producen en los IGBT, en la zona de potencia, lo que serían los disipadores que lleva grandes, pues por esa zona tiene que llevar unas NTC para controlar esas temperaturas y que se mantenga fuera de peligro. O sea, si existe una temperatura demasiado alta, esas NTC lo que hacen es parar o limitar la potencia o incluso parar completamente la inducción para que no se queme y no se dañen los componentes electrónicos. También podría ser que el fallo no esté en la NTC, sino que esté en algún componente que produzca que haya un consumo. Yo no he medido el consumo, no sé exactamente si está consumiendo o no está consumiendo, pero podría ser que hubiera un consumo, que se esté algo realmente calentando, nada más que la conecto, aunque es muy raro que instantáneamente, nada más conectar, se caliente algo, pero bueno, podría ser, y que ese componente esté produciendo un calentamiento y la NTC pues salte y arranque el ventilador directamente. En ese caso, si es un componente, supongamos que es un IGBT o algo que esté en corto, pues sería un fallo endógeno del propio componente. O puede ser que ese componente, ese IGBT o lo que sea, normalmente son los IGBT porque son los que van ahí, además del puente rectificador, o que el puente rectificador o el IGBT esté teniendo un consumo excesivo, no porque el componente en sí esté fallando, sino porque haya algo externo que lo esté haciendo trabajar y se esté recalentando, lo que sería en ese caso un fallo exógeno al componente, o sea, externo al componente. Bueno, pues lo primero que vamos a comprobar es si nos da algún tipo de error, porque yo allí la he probado sin recipiente, sin ponerla a funcionar del todo. Yo vi que sí que respondía y parece que arrancaba, pero claro, me daba un error de detección del recipiente. Entonces vamos a ver si da algún tipo de error, si hay algún consumo anómalo. Otra cosa que os quería decir es que lo ideal antes de abordar este tipo de reparaciones es que entender y saber cómo funciona, cuál es el fundamento de las vitrocerámicas de inducción, cómo lo hace, qué circuitos básicos lo componen. Como sé que la mayoría de mis seguidores están interesados en esto, les dejo por aquí un enlace a otro vídeo de introducción y para saber cómo funciona una vitrocerámica de inducción. Así que os dejaré el enlace por aquí arriba, ¿vale? Mi recomendación personal es que veáis primero el otro vídeo, que aprendáis un poco sobre cómo funciona la inducción, cómo
su forma de funcionamiento, los circuitos básicos que la componen, etcétera, y después ya abordéis este vídeo de reparación o os pongáis a reparar. Pero como no todo el mundo quizás quiera saber tanto, o sea, solamente le interesa ver cómo es la reparación, cómo lo hago, pues lo he separado, no he hecho todo un vídeo en uno con todo, sino que he separado por un lado lo que es la explicación del funcionamiento y por otro lado lo que es la reparación. Bueno, así que ya para no aburriros más, para no daros más chácharas, vamos a empezar con la acción y nos vamos a ir al banco de trabajo. ¡Hasta ahora! Bueno, pues vamos a probar la vitrocerámica, vamos a ver qué problema le vemos. A ver, vamos a ver el consumo. He puesto aquí mi medidor de consumo, como podéis ver, y vamos a conectarla y a ver qué es lo que hace. La tenía que haber subido, a poner algo debajo para levantarla un poquito. Aquí, por ejemplo, y en el otro lado esto mismo. Ahí está, para que esté, porque se arranca el ventilador para que coja un poquito de aire. Venga, pues vamos a conectarla. Y podéis escuchar perfectamente que el ventilador ha arrancado. Yo la enciendo, selecciono un foco, tenemos un consumo ahora mismo de 7,5 vatios, simplemente. Voy a poner aquí para que se vea más o menos el consumo. Habéis visto que cuando he encendido esta zona de aquí, el ventilador automáticamente se ha acelerado. Supongo que lo estaréis notando, ¿no? Que ahora se ha acelerado. Lo paro, ¿veis? Y baja la velocidad. Entonces eso quiere decir que, bueno, que lo que es el controlador, el PWM y el ventilador, en principio parece que sí están funcionando, puesto que manda señal de acelerar, acelera y se controla la velocidad. Entonces el problema tiene que estar en otra parte. Vamos a ver si ponemos un recipiente a calentar agua, a ver cómo es el comportamiento. El consumo, como estáis viendo, 7 vatios, un consumo bajo, normal, pero quizás para estar en reposo y apagada sea un poco excesivo, puesto que el ventilador está funcionando y la vitrocerámica está totalmente fría, no se ha utilizado, no ha empezado a funcionar. Vamos a poner un recipiente en esta zona. Esta vitrocerámica lleva dos módulos electrónicos de potencia. Uno sería la parte derecha, que controla estos dos, y otro en la parte izquierda, que controla este. El ventilador simplemente lleva un ventilador en el centro y va controlado por este módulo electrónico, que, como si dijéramos, es el main. Así que vamos a encenderla, vamos a poner a trabajar este. No le voy a dar mucha potencia, puesto que, bueno, vamos a ponerlo al 5, media potencia, y aquí ya podemos ver, tenemos un consumo de 390 vatios. O sea, en principio se supone que está calentando. Vamos a darle más potencia. Ahí podéis ver ya que se ha ido a 923 vatios, 1600 vatios. Está consumiendo ahora 1700 vatios de consumo y está trabajando normalmente, y en principio el agua pues se está empezando a calentar. Vale, entonces en principio la parte derecha parece que funciona perfectamente, no tenemos ningún problema. El ventilador noto que de momento no se ha acelerado. Vamos a parar y vamos a probar ahora la otra zona.
esta por ejemplo. Vale, vamos a seleccionar este y vamos a ir dándole un poquito de potencia. Ya de momento se ha acelerado el ventilador, tenemos un consumo de 186 vatios ahora mismo. Vamos a seguir dándole potencia. Ahora tenemos 460 vatios, 560, 500, está entre 500 vatios aproximadamente el consumo. Si subo más potencia, seguimos con una potencia de 700 vatios, y si pongo la máxima potencia, que sería el booster, vemos que la potencia nos llega a 700 vatios aproximadamente. Esto, la potencia combinada de los dos, pues será a lo mejor 1000 y pico. Ahora ha cortado, acaba de cortar, como si no detectase, y me está dando un error U3, U3, U3. Podéis verlo perfectamente. Me ha cortado, está de calentar y está dando error U3. Apenas ha empezado a calentar, ha salido el error. Vamos a empezar otra vez. Vamos a seleccionar aquel, el más pequeño. Vamos a darle potencia. Tenemos una potencia ahora mismo de consumo de 140, 150 vatios. Está como... Vamos a seguir dándole. Ahora tenemos en 340 vatios. Vamos a seguir dándole. Y otra vez nos vuelve a aparecer el U3 y la velocidad del ventilador baja. O sea, corta, ¿no? Es como si estuviera sobrecalentándose, pero no lleva apenas nada y de tiempo funcionando y no ha dado tiempo a que se sobrecaliente. Bueno, pues aquí podéis ver que el código de error U3, tenemos aquí, nos está diciendo que tenemos un fallo de la temperatura en la E-Link NTC. O sea, este sería el módulo de potencia, lleva una NTC o varias NTC para controlar la temperatura en el disipador, donde van conectados todos los elementos de potencia. Entonces, en cuanto se supera ahí cierta temperatura, pues te da ese error y se para la vitrocerámica. Cuando se enfríe, te dice que es sobre temperatura en la zona de los IGBTs, te está diciendo claramente, y si existe una sobretemperatura, una desconexión de seguridad de la E-Link protege el aparato. Hay que dejar enfriar el aparato y realizar un reset, ¿vale? Ese sería el fallo. Tenemos otro fallo relacionado, el U1, que sería un problema con la tensión de entrada, que esté baja. El U2, que sería también fallo de temperatura, pero en este caso sería en la NTC del inductor. O sea, los inductores llevan una NTC para controlar la temperatura cada inductor independientemente. Entonces, cuando hay un fallo en alguna de ellas, te marca el U2 en el foco que es, si es el foco 1, el foco 2 o el foco 3. Entonces, pues aquí te explica un poco pues todo lo que hay que comprobar. Como sabemos ya que el ventilador nos arranca en cuanto conectamos la vitrocerámica, esto me da una pista sobre que puede estar pasando, que esa NTC, aun estando a temperatura ambiente, está marcando una temperatura errónea. O sea, está diciendo al aparato, oye, estoy muy caliente, arranca el ventilador hasta que me enfríe. Pero no está caliente realmente. Entonces vamos a revisar, sabemos que es en este módulo, en el derecho, en el módulo que lleva los dos focos, el mediano y el pequeño, puesto que en el foco izquierdo, lo que es el foco grande, ahí no nos da fallo. Ahí, como habéis visto, funciona perfectamente. Vale, pues lo que vamos a hacer, el siguiente paso es desmontar la vitrocerámica y revisar estas NTC, buscarlas en el circuito y revisarlas. Según el fabricante de la vitrocerámica, en este caso de fallo es algo que no se puede cambiar, que no se puede reparar la NTC, y lo que te dice es que habría que cambiar el módulo completo. Ese módulo completo
viene a salir alrededor de entre 160 180 euros aproximadamente, o si no más. Así que es una reparación bastante cara y normalmente pues la gente no suele gastarse ese dinero en esa reparación. Entonces vamos a ver si podemos repararlo de alguna manera, si localizamos esa NTC, si es posible su sustitución y repararlo sin tener necesidad de cambiar todo el módulo electrónico completo, puesto que parece que lo que es la parte más importante, que son los IGBT y la parte de potencia, parece que sí que está bien, que no tienen ningún problema. Como podéis ver aquí en este documento, nos explica un poco posibles averías de los sensores NTC. Aquí están los NTC de los inductores. Este sería la tabla de los NTCs, los valores. Por ejemplo, si tenemos una temperatura ambiente de 25 grados, pues nos tiene que medir 49,860 kiloohmios, o sea, 50 kiloohmios básicamente. Y después también nos habla aquí de los NTC del módulo de inducción. Y nos dice que la temperatura de los dispositivos semiconductores es medida por los sensores NTC, que protegen la electrónica de temperaturas excesivas. Estos sensores no pueden ser sustituidos, como podéis ver aquí. ¿Vale? Bueno, pues nosotros vamos a ver si es verdad que no pueden ser sustituidos o si los podemos sustituir. Aquí también podemos ver cómo podemos comprobar el ventilador. En principio son ventiladores de 24 voltios. Se le puede meter tensión en sus cables de entrada de voltaje y ver si gira o no gira. Pero midiendo la resistencia no puede ser comprobado, puesto que tiene un diodo en serie con su propia electrónica. Aquí podemos ver también cómo va lo que es lo que sería la activación del ventilador. Y nos dice que la activación del ventilador se activa a velocidad media cuando la temperatura estimada en los IGBTs es de 65 grados. Y se activa a velocidad alta cuando llega a los 85. O sea, esto nos quiere decir que nuestra vitrocerámica nos está detectando la NTC que está a 65 grados, entonces está arrancado a velocidad media. Y cuando lo ponemos en marcha y se calienta un poco, pues nos indica que está a velocidad a temperatura de 85 grados y por eso se activa la velocidad alta. Y aquí nos especifica que la placa derecha para modelos 4i y 3i es la que activa físicamente el ventilador. Para el resto de modelos, cada placa activa su propio ventilador. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay vitrocerámica que tienen dos ventiladores que son independientes, cada placa activa su ventilador, y otras como esta, por ejemplo, que solamente llevan un ventilador y que la placa derecha es la que activa el ventilador. Puesto que ya sabemos que en la placa derecha la izquierda funciona bien, pues nos vamos a centrar en la placa derecha y vamos a revisar a ver si encontramos las NTC en la placa derecha, si está alguna incorrecta y si la podemos sustituir, ¿vale? Así que nos vamos a ir ahora al banco de trabajo, lo vamos a abrir el aparato y vamos a ver cómo podemos reparar esta avería. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es cómo se desmonta esta vitrocerámica. Se desmonta por arriba, sacando el cristal. Y el cristal, pues tiene aquí una serie de tornillos, como podéis ver. Y sacando estos tornillos, pues se desmonta. Así que vamos a proceder a desmontarla. Son tornillos de estrellas, como podéis ver. Una vez que hemos retirado todos los tornillos, simplemente retiramos el cristal. Pues aquí podemos ver ya nuestra placa vitrocerámica. Esta es la parte derecha, la parte izquierda, entonces donde vamos a trabajar es aquí. Tenemos que, lo primero sería sacar los dos inductores que van montados en una placa. En este caso, esta va con unos clics aquí. Tenemos que sacar estos clics. No lleva tornillo ni nada, normalmente esto no suele llevar tornillo, suele llevar clic, con mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado, puesto que tenemos, además de las conexiones de los inductores, que serían estos cables gruesos, tenemos unas conexiones más finas
que pueden ser más cortas, que son los sensores NTC de cada inductor. Lleva 2 en este caso. Quitamos uno, quitamos otro, podemos retirar la toma de tierra. Y como los cables de los inductores son un poquito más largos, ya podemos colocarlo aquí un poquito al lado. Vamos a quitar todo el cableado. Este sería el cable del ventilador. Podéis ver aquí, lleva 3 cables porque es un controlador. Es un ventilador que lleva PWM, o sea, sería positivo o negativo, y el blanco que sería la señal PWM. Lo vamos a desconectar. El ventilador no lo vamos a comprobar puesto que sabemos que funciona bien. Aquí tenemos las entradas de corriente, la toma de tierra. Podemos desconectarlas también. Las entradas de corriente van aquí y la toma de tierra. Y la otra toma de tierra, que es esta, que va a los inductores, que va aquí. ¿Vale? Y ahora ya podemos retirar 2 tornillos que lleva aquí. Esto los voy a hacer con este destornillador. También son de estrella, son iguales. En este caso, estos tornillos son iguales que los que hemos retirado del cristal. No todas las vitrocerámicas llevan las mismas cogidas, bueno, unas llevarán una, en este caso. Y los tornillos de los inductores va con tornillo un Tor, un T20 creo que es, un T15. Retiramos y yo suelo, para que no se me pierdan, lo suelo volver a colocar en la borna, así no se me pierde. Ya lo tenemos suelto, pero no lo podemos sacar todavía, puesto que, como si podéis observar aquí, tenemos que el disipador de potencia de los IGBT y del puente rectificador está aquí debajo, entonces tenemos que retirar este también. Y además también, si nos fijamos aquí, también tropieza aquí en la esquina, también tenemos que retirar lo que sería el touch control. Vale, vamos a retirar el touch. Si queremos trabajar un poco más cómodo, pues podemos desconectar de aquí, del otro módulo. El touch va a conectar al otro módulo, y este cable que ustedes veis aquí es un cable que lleva para servicio técnico, que sería para reprogramar la EEPROM de este módulo, el microprocesador, por este puerto que tenemos aquí, que se accede desde afuera quitando una tapita, pero eso normalmente no se suele ni hacer. Después vemos que tenemos aquí una cinta de comunicación entre los dos módulos, módulo izquierdo, módulo derecho. Tenemos que retirarlo también. En algunos casos va directamente del touch a cada módulo, pero en este caso va del touch a este módulo, de este módulo conecta con este. O sea, en principio es un poco, no sabría decir cuál es el main. En el ventilador el main es este, pero quizás para el módulo el main es este, puesto que la alimentación la toma de este módulo izquierdo. Entonces, en averías, por ejemplo, que no se nos encienda el módulo, tendremos que revisar si nos llega corriente aquí a este punto, y si no nos llega, pues el responsable sería este módulo y no este. Bueno, ya tenemos todo esto. Ahora vamos a retirar este inductor también para que podamos trabajar. Cuidado también que este inductor además también lleva su NTC, la voy a quitar. Y este lleva, en este caso, este muelle, este alambre que hace de muelle para que apoyen aquí los módulos, y nos estorba también a la hora de sacar esto, entonces tenemos que retirarlo. Se desplaza y ahora ya tenemos aquí un clip también, y ya podemos, ya queda liberado, ya lo podemos sacar y nos ha quedado completamente liberado el módulo. Este módulo es idéntico básicamente, bueno, tiene, como digo, la fuente de alimentación. Vamos a verlo para que veáis un poco la diferencia de un módulo a otro. Prácticamente son gemelos, solo que este solamente lleva para una bobina las conexiones, las otras no las lleva soldadas, como podéis ver,
puesto que este lleva uno doble. Serán similar potencia, la misma potencia, solo que la potencia la reparte entre los dos focos y este solamente se la entrega a un foco grande. Y después, aparte, si os fijáis bien, aquí tenemos esta zona que se ve un shopper aquí, una fuente de alimentación, que es la que entrega los voltajes para inicialización de todo lo que sería la electrónica, incluso para el touch control, que es el que va alimentado desde esta placa. En este, si observáis, toda esta zona de aquí nos falta toda esa electrónica. Sin embargo, tenemos aquí unos relés. Como podéis ver, estos relés serían los que hacen las conmutaciones para un fuego u otro. Cuando trabajan los dos, va alternando la potencia de un fuego a otro, y esta es la forma. Aquí podemos ver estos serían bobinas para medir el consumo, la potencia que está consumiendo cada fuego, para poder regular por PWM la potencia que se le está entregando a través de este inductor. Controla la potencia. En este módulo, pues como veis, solamente tenemos uno. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en trabajar en este módulo. Lo demás lo voy a recoger todo y ahora continúo grabando. Pues aquí ya podemos ver el módulo. Voy a preparar el soldador por si tenemos que quitar algún componente o algo. Lo voy a dejar aquí ya preparadito. Y sabemos que la zona donde detecta la temperatura es esta zona. Los IGBT serían estos que veis aquí. Y este es el disipador. Entonces las NTC tienen que estar en contacto con este disipador o en una zona muy cercana. Aquí tenemos componentes que son condensadores, aquí tenemos un varistor, estos son condensadores, etcétera. O sea, por esta cara no parece que haya nada. Entonces vamos a ver la otra cara. Aquí tenemos una serie de circuitos integrados que creo que son octacopladores. Creo. Podemos ver después, buscar el datasheet. Y vamos a ir fijándonos, como tenemos serigrafía, nos podemos ir fijando en la serigrafía. Aquí tenemos TP no sé qué, TPS no sé qué, ¿vale? Aquí tenemos un diodo, resistencia, condensador. Y si os fijáis, este componente pone NTC R1 y este otro componente pone NTC R2. O sea, tendríamos una NTC que controla la parte de los dos IGBTs de este lado y otra NTC que controla. Esto está muy cerca del disipador. El disipador hace contacto aquí, como veis tenemos aquí unos tornillos y tal. Entonces, a través de este contacto que tenemos aquí, es como capta la temperatura. Como veis, es una pista bastante ancha de cobre para que capte mejor la temperatura. No hace un contacto directo, pero está muy cercano a lo que sería el disipador. Entonces, no creo que lleve más NTC. Si nos podemos fijar, esto es otro condensador. En fin, resistencia a condensadores. Ya aquí están los IGBTs. Aquí tendríamos el puente rectificador. Y no se observa que haya por aquí ningún otro componente que ponga NTC. Bueno, vamos a comprobar estos dos NTC, a ver si lo que nos miden. No sabemos, porque el cuadro que teníamos de los he enseñado, lo que nos decía era la medida de las NTC de los inductores, no estas, pero vamos a ver si miden igual. Si nos midieran igual, podríamos comprobar con el otro. Aquí podemos ver que esta nos mide, por ejemplo, voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Aquí creo que la podréis ver perfectamente la lectura, ¿vale? En el derecho tenemos una lectura de 2,18 kilómetros y en el izquierdo tenemos una lectura muy dispar de 0,171. O sea, esta lectura no son iguales, no son distintas, ¿no? Entonces vamos a retirarlo, vamos a comprobarlo fuera de la placa, puesto que en principio ya hemos visto que no nos concuerdan las medidas. Nos da que pensar que una de las dos por lo menos no esté bien. Esto va a disipar bastante calor, entonces le vamos a
ayudar un poco con el soldador por un lado y la pistola por otro. Esta sería la derecha, la vamos a dejar aquí, la derecha. Esta sería la izquierda. Vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a medir esta, a ver lo que nos mide. Voy a utilizar la pincita esta, que es más adecuada para medir esto tan pequeño. Aquí podéis ver que nos mide un circuito abierto, básicamente. Vamos a subirle la escala. Nos mide 14,40. Vamos a darle un poquito de calor. A ver cómo responde. Como podéis ver, en cuanto le aplico un poquito de calor, nos ha bajado la resistencia inmediatamente. Y cuando dejo de aplicarle calor, pues nos vuelve a subir la medida de resistencia. Este comportamiento parece que es normal. No tenemos su curva de temperatura-resistencia para saber si a la temperatura que tenemos ahora mismo, que serían 20 grados aproximadamente, nos está dando una lectura correcta, pero como podéis ver, responder sí que responde. Vale, este sería la izquierda. Vamos a ver la derecha, la tenemos aquí. Nos mide 9,7 a temperatura ambiente. 9,7, si le aplico calor, pues también responde. Luego parece que, bueno, en principio sus medidas son bastante similares. No ocurre aquí lo mismo que, vamos a ponerla aquí, la derecha y la izquierda. Ahí, la vamos a dejar ahí. Vamos a volver a medir en la placa, a ver si esa disparidad de medida es por otro componente que no sea la NTC, que también podría ser que fuese. Yo no tengo el esquema de esto, entonces para averiguar dónde van conectadas esas NTC, posiblemente tendríamos que hacer un poquito de ingeniería inversa. Pero bueno, ahora que están desoldadas, vamos a ver qué medida nos da. La derecha, recordamos que daba 2,2. Ahora nos da 3,4, 3,5. Y la izquierda nos daba prácticamente muy poca resistencia, una resistencia muy baja. Sin embargo, ahora nos da 3,5 también. O sea, básicamente vamos a invertir por si acaso. Ahí podéis ver, 3,5. Y 3,5. En principio parece que está todo normal. Vamos a limpiar un poco. Quizás es que hubiese alguna suciedad, porque veo mancha, como si este módulo le hubiera entrado algún tipo de producto, algún tipo de líquido o algo, y pudiera ser que algo de humedad, de restos de algo, se hubiera filtrado por debajo del componente y era lo que nos estuviese alterando la medida que hemos medido antes. Vamos a repetir ahora la medida, vamos a verificarlo y a limpiar bien. Este otro módulo electrónico, el link, este es de otra vitrocerámica que tengo yo por ahí recuperado y no es exactamente el mismo. Como podéis ver, este ya se intentó reparar. Aquí había saltado el fusible, se le cambió y tal, pero al final no se pudo reparar y lo tengo yo ahí, pues bueno, algún componente o alguna cosa que pudiera hacer falta, y en este caso pues no es el mismo. Como podéis ver aquí, la NTC tenemos aquí una
NTC, se puede leer ahí perfectamente, y la otra NTC la tenemos aquí. Pero posiblemente sean muy similares de valor a las que hemos retirado. A ver las medidas que nos dan. Podéis ver, tenemos una medida muy similar a la que teníamos en una de ellas, 2,4, en este caso 2,5, muy parecida. Y el otro que va aquí, tenemos también una medida muy parecida, 2,3, 2,4, o sea, en principio aquí sí miden las dos iguales. Lo que vamos a hacer, vamos a retirar estas, tenemos aquí, la vamos a sacar y vamos a comprobarla afuera. Y en cualquier caso las podemos sustituir, aunque yo estoy ya pensando en que por la medida que me han dado fuera, que el problema iba a ser de algo en la propia placa o algo que se había incrustado debajo y estaba haciendo que se alterase el valor. Bueno, pues aquí tengo los dos NTC que he retirado del segundo módulo electrónico, aquí tengo las del primero y vamos a medirlas y a corroborar que las medidas sean más o menos similares. No tienen por qué ser exactas, pero sí bastante parecidas. Como veis, esta mide 11,32 kiloohmios. Las he mantenido, esta a la izquierda y esta a la derecha, para no, por si no fueran del mismo valor, que también cabe esa posibilidad. Esta, como podéis ver, mide 18, 17,90. Hay una diferencia bastante importante, como podéis ver, de 17,80 a 11. Y vamos a medir las que hemos retirado del otro aparato, del aparato estropeado. Esta nos mide 15, 15,90 y 14,90, perdón, que son 15 kiloohmios. Y esta otra nos mide 11. O sea, en principio ahí podéis ver, 11. Esto yo no sé qué datasheet tiene, ni las NTC, su curva de temperatura resistencia, tampoco, pero sí lo que he observado, que la que aquí mide menos, que es la izquierda, aquí es la derecha, y aquí la que mide más es la izquierda y aquí es la derecha. No sé si esa diferencia en la medida es algo intrínseco a lo que es el componente, que pueda tener una tolerancia y esté dentro de los márgenes, o que estén defectuosas, pero en este caso puede ser que estuvieran defectuosas en los dos módulos, puesto que el otro módulo también estaba estropeado, aunque no lo tengo muy claro que haya sido eso. Entonces, como la que me daba la medida rara, el que estaba muy cercana a cero, era esta. Es más, tenemos en placa 3,3 kiloohmios, esta me daba 2 y esta me daba 0, algo. Pienso que la que estaba fallando es esta, pero también tengo la duda de que fuera algo ajeno a la propia NTC, la que estuviera provocando esa bajada de... Entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a poner esta, que es la que mide 10, más cercana a esta, la vamos a poner en la derecha, y esta que mide 16 la vamos a poner en la izquierda. Vamos a probar con estas dos, las dos que he retirado, y a ver qué tal.
Vamos a intentar comprobar la medida. Ahora ya montadas. ...2,6, 2,7... 2,6, 2,5. Ahora sí corresponden las medidas, sí cuadran las dos medidas. Vamos a montarla en la placa y lo vamos a probar y a ver qué tal. Ya la he montado provisionalmente, no le voy a poner el cristal, está todo conectado y la vamos a alimentar y vamos a ver el comportamiento, si arranca el ventilador. Si no arrancase, pues ya nos estaría dando pistas de que, bueno, en principio, a priori se habría solucionado el problema, aunque hasta que no pongamos el cristal y probemos si verdaderamente no nos da el error al empezar a calentar, no estaríamos seguros. De momento, como podéis ver, no ha arrancado el ventilador, no se escucha. El consumo ahora, en vez de los 7 vatios que teníamos ahora, antes, tenemos 2,8, casi 3 vatios. Y bueno, no tenemos ningún ruido. Si la arranco, vale. En principio el comportamiento parece normal, no hay ningún tipo de problema. Vamos a... No arranca el ventilador porque ahora mismo no tiene consumo, no está detectando ningún recipiente, entonces veis, está parpadeando y está... Vale, en principio parece que el problema se ha solucionado a priori. Entonces le voy a colocar el cristal, vamos a traer un recipiente con un poquito de agua y lo vamos a probar. Bueno, pues ya le hemos puesto el cristal, está conectada, podéis ver el consumo, 2,7 vatios, recipiente, vamos a encenderla, vamos a ponerla a calentar directamente al tope de potencia. Ya podemos ver aquí, consumo, en estos momentos tenemos 1700 vatios, perfecto, está calentando, ningún problema. Todavía no ha arrancado el ventilador, vamos a esperar a que arranque. Vamos a probar en los otros fuegos. Ahí tenemos también consumo de 1700 vatios en el pequeño. Tengo que decir que todavía no ha saltado el ventilador. Vamos a cambiar. Antes, como visteis, la potencia no superaba los 700 vatios en estos pequeños. Ahora mismo tenemos aquí 2300 vatios, se me antoja mucha potencia, le voy a quitar. 3000 vatios, mucha potencia. Vale, lo voy a dejar en 1800 vatios. Está calentando perfectamente, pero no escucho todavía el ventilador arrancar. Me llama la atención que el ventilador no arranque. De momento no hay sobretemperatura tampoco. Ni da código de error ni nada. Tenemos un consumo de 1800 vatios y el ventilador de momento no ha arrancado. Lo vamos a dejar un ratillo ahí trabajando. A ver cuándo arranca el ventilador. Bueno, aquí podéis ver que lleva conectada ya un rato. He puesto 2 fuegos al 8 y he metido un sensor de temperatura para comprobar. A los 65 grados debería ya de arrancar el ventilador. Vamos por 54. De momento parece que todavía no ha arrancado. Entonces vamos a esperar que llegue a los 65 grados. Esta sonda está puesta justamente en el disipador donde van conectados los IGBT. Ya lo tenemos aproximadamente 60 y tantos grados. Y ya debería de arrancar. Ya mismo. Estoy grabando solo con esta cámara porque la otra cámara está cogiendo vapor ahí y creo que no va a salir nada bien. Ahora arrancar ventilador, acaba de arrancar. ¿Veis? La tengo ahora parada. Se escucha perfectamente el ventilador echando calor. Así que, bueno, en principio parece que va todo correcto.
Ahora se ha parado, habéis escuchado que se ha parado. Y ya, como podéis ver aquí, la temperatura pues ha bajado 56, 55. Si vuelvo a arrancar, vamos a arrancar solo este lado de aquí. Este no va a afectar a esta temperatura, puesto que yo he puesto la sonda en el lado derecho y este es el lado izquierdo. Como veis, la temperatura aquí no nos cambia mucho, pero si yo vuelvo a poner, ya veis que ahora otra vez empezará a subir la temperatura. Ya para esto, y voy a poner este al booster. Ahí está el booster a máxima potencia. Y ya ha vuelto a arrancar el ventilador. Ahora cuando yo lo pare, podéis escuchar aquí que sigue sonando el ventilador. Hasta que baje la temperatura. Cuando nos baje un poco la temperatura, pues volverá a pararse. Ahí ya para. Bueno, pues nada, esto ya está reparado. Bueno, pues nada, hasta aquí esta reparación. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido con ella. Ha sido una reparación, la verdad, que no ha sido demasiado difícil. No sabía al principio por dónde iban a ir los tiros, porque ya digo que no me explicaron muy bien el problema. Pensaba que iba a ser otra cosa. Y bueno, como habéis visto, la primera valoración que hice al final ha resultado que era acertada y bueno, no sé si es suerte o ha sido un poco también, pues bueno, como he dicho, el conocer el funcionamiento de los aparatos, en este caso de las vitrocerámicas de inducción, puesto que si sabemos cómo es el funcionamiento, cómo se comporta, cómo reacciona, siempre nos va a ser mucho más fácil hacer un diagnóstico certero y no equivocarnos y no andar dando palos de ciego a ver qué es, a ver qué no es. Por eso he hecho el vídeo que os he comentado al principio sobre la teoría de la reparación de vitrocerámica, o sea, del funcionamiento de las vitrocerámicas de inducción. Así que si no lo habéis visto, os vuelvo a invitar que lo veáis. Os voy a dejar ahí arriba el enlace para que vayáis y le echéis un vistazo y no lo dejéis por detrás. Sin más por el momento, como siempre, deciros que si os ha gustado, pues nada, que le dejéis un poquito de cariño al vídeo. Si no os ha gustado, pues nada, me dais un dislike, me dejáis comentarios, etcétera, etcétera. Si es la primera vez que estás por aquí por el canal, como siempre, te invito a que des una vuelta, que veas todo el contenido que hay, a ver si te gusta, si te interesa, y si es así, pues nada, que te suscribas al canal, que te actives esa campanita, y así, cuando yo subo un vídeo, te llega una notificación y eres de los primeros en verlo. Nos vemos en un próximo. ¡Adiós!